Estamos con Javier Prandi, dirigente de la coalición cívica de nuestra ciudad, un militante radical en la coalición cívica. Bienvenido a Reporte Especial. Bueno, gracias. ¿Cómo viene el armado, ¿no?, del Frente Amplio UNEN aquí en nuestra ciudad, en la región, de cara al año que viene, ¿no?, que es un año electoral? Sí, bueno, mira, el armado del Frente Amplio, en realidad, nosotros fuimos esperando pasos desde nación, provincia y posteriormente aquí en lo local. Por una cuestión lógica, esperábamos que se vayan dando por estamentos de nación hacia lo local. En lo local hemos conformado el Frente Amplio con todas las fuerzas que veníamos trabajando ya, además de algunas líneas del radicalismo que en la oportunidad de la última elección estaban afuera y que ahora están integrando el Frente Amplio. O sea que, en realidad, el Frente Amplio en lo local está integrado por la coalición cívica, por el GEN, por el socialismo y por el radicalismo. Hay algún acercamiento con gente de Libres del Sur, que hay algunos jóvenes también militando y que obviamente formarían parte del acuerdo. Pero bueno, creemos que estamos dando los primeros pasos en lo local, me refiero, aunque venimos trabajando en este espacio casi las mismas líneas, digamos, desde la última elección. Lo que tiene ahora es que vamos bajo el paraguas del Frente Amplio UNEN, el cual, bueno, tiene una proyección nacional y provincial que es interesante, ¿no? Yo creo que parte de este armado es un poco lo que la gente está esperando desde un punto de vista, y la necesidad de la gobernabilidad desde los frentes, ¿no es cierto? Desde los 90 en adelante se vio que los partidos solos ya no pueden gobernar. Evidentemente hay una tendencia en América, en Sudamérica, en los países vecinos, Chile, Uruguay, Brasil, se gobiernan con coaliciones, y las democracias del mundo también están gobernándose con coaliciones. Lo que pasa es que son los primeros pasos por ahí y cuesta como todo cambio, ¿no es cierto? Nosotros veníamos antes de los 90 acostumbrados a un bipartidismo con una alternancia en el poder que se rompe a partir del 99-2000, podemos decir, con la alianza, y a partir de ahí comienza una línea de gobiernos formados por coaliciones. Hoy yo creo que es inviable que un gobierno solo, de un solo color, pueda gobernar. Ya evidentemente hay que pensar en las coaliciones. Cuando pensamos y cuando se arma la coalición, este tipo de coaliciones, digamos, uno puede pensar y que automáticamente nos trae el recuerdo de la alianza y del fracaso de la alianza, y es un tema de que muchas veces es recurrente para nuestro espacio. Pero yo creo que es diferente el momento coyuntural de hoy con el que fue el de la alianza. En primer lugar, que en aquel momento eran los primeros pasos de las coaliciones. En segundo lugar, la coyuntura actual de gobiernos, como ya te digo, en otros países es totalmente diferente a la de aquel momento. En segundo lugar, que en aquel momento el radicalismo era un partido fuerte dentro de la alianza, y hoy los socios somos todos minoritarios. O sea, no hay un partido mayoritario que pueda encabezar el gobierno, digamos. O sea, que son todos socios minoritarios. Entonces ya la división de cargos va a ser diferente en ese sentido, porque en definitiva las disputas internas terminan siendo por la división de cargos. Pero también desde lo ideológico, ¿no? Hoy el Frente Amplio es un frente más bien progresista, más bien vinculado al centro izquierda, ¿o es un frente más vinculado al PRO de Mauricio Macri? No. En general es un frente progresista y de centro izquierda. Con respecto a la disputa que hay hoy con si Macri o el PRO va a pertenecer al Frente Amplio, acá hay un tema que es importante destacar. Yo creo que hoy las coaliciones se están formando desde las bases hacia arriba. Quiero decir, muchas veces hay acuerdo en los pueblos. Nosotros acá tenemos pueblos vecinos o localidades vecinas en donde se pueden a veces armar alguna pequeña coalición e integrar el PRO dentro de esas coaliciones. Entonces por ahí viene la mano de que
en realidad después los dirigentes nacionales tienen que terminar avalando esto, porque si no empezaríamos a romper desde las bases. Hoy por hoy nuestro espacio está, digamos, con una idea de que el PRO estaría ahí pendiente, no forma parte hoy del frente. Yo creo que la discusión se está dando por ese lado, por eso es que algunos dirigentes nacionales están avalando esto, pero lo están avalando yo creo que para permitirle en esas localidades o en los pueblos chicos en donde se han hecho ciertas coaliciones que puedan pertenecer al acuerdo, ¿verdad? Pero eso es en algunas cuestiones puntuales y coyunturales, no hay ningún avance con respecto al PRO dentro del Frente Amplio hoy. Ahora hay distintos dirigentes, ¿no? Dirigentes que bien podrían tener ambiciones presidenciales, ¿no? Por un lado Ernesto Sanz, por otro Hermes Wiener, Elisa Carrió, Pino Solanas. ¿Cómo se va a amalgamar, ¿no? Todo esto? Bueno, justamente, parte de las 2 o 3 puntos que yo te venía diciendo, a diferencia de la alianza, uno es eso, digamos. En aquel momento había un candidato presidenciable bien fuerte, hoy no lo hay, hoy cada uno de los partidos tiene un candidato presidenciable y esto se termina dirimiendo en una interna abierta como son las PASO. O sea, hoy en estos momentos las PASO nos va a permitir delinear quién va a ser el candidato y jugar, digamos, en un planteo interno para definir quién va a ser el candidato. Esta es una ventaja y un beneficio que hoy tenemos con las primarias abiertas y simultáneas, en la cual quien participe de esa interna, digamos, abierta y simultánea, perdón, no va a poder a posteriori salir de este frente, digamos, ¿verdad? Antes por ahí se daba de que si alguno se quedaba herido dentro de una interna, por ahí después se podía ir por afuera. Esto es lo que no va a poder pasar hoy, que las primarias nos va a permitir dirimir dentro del seno quién va a ser el candidato presidenciable, el candidato a gobernador y el candidato a intendente, y de ahí sí entonces después toda la coalición o todo el frente estaría encolumnado en ello. Volviendo a lo que un poco te decía con respecto a las diferencias, y un tercer punto que me parece importante es que uno aprende de los errores. Y me parece que a diferencia de lo que algunos puedan pensar, de que nosotros tenemos el karma de la alianza, nosotros tenemos la fortaleza, me parece que es de saber cuáles fueron los errores de la alianza. Y los errores de la alianza muchas veces yo creo que en este tipo de frentes, todos son necesarios, pero ninguno es imprescindible. O sea, acá esto tiene que quedar claro. Cuando alguien se puede ir de un frente, no se puede derrumbar todo el frente de ninguna manera, porque la coalición se sustenta por otro lado. Entonces creo que ahí también esto es importante, ¿no es cierto? Ahora también uno de los problemas, ¿no? de aquella alianza del 2001, ¿no? Que terminó con el fracaso, ¿no? Y el crack económico y social del 2001 fueron también incoherencias ideológicas, ¿no? que llevaron a terminar bien a la derecha, ¿no? Claro. Una alianza que arrancó siendo un proyecto progresista termina situándose en la derecha. Y se lo pregunto en función de la actualidad, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el tema de la deuda también divide voces, ¿no? Dentro del Frente Amplio, el tema del default, ¿no? Por un lado Carrió pidiendo diciendo que obviamente hay que pagar la deuda, que hay que negociar, pero también Pino Solanas es un dirigente más reacio, ¿no? Por lo menos ha pedido analizar bien, ¿no? Esta deuda. ¿Cómo se puede conjugar, ¿no? Todo esto? Bueno, parte de esto es justamente será la discusión hacia adentro que habrá que dar en ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que la coyuntura económica de aquel momento es totalmente diferente a la de hoy, sin ninguna duda. Y es cierto que dentro del frente va a haber, obviamente, algunos extremos, pero que eso también habrá que dirimirlo adentro y puertas adentro, digamos. Yo creo que muchas veces se malentiende algunas declaraciones de algunos candidatos que en realidad no hacen más que marcar la cancha y por ahí se entienden por otro lado. Pero en realidad creo que muchas veces estas declaraciones marcan algunos terrenos y en realidad lo que está haciendo es poner en juego o llevar la discusión hacia adelante, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay que ser cauto en esto. No es la misma realidad la de hoy con la de hace
unos años atrás, y además hemos aprendido mucho en esto. Y además hay otra cosa, el gobierno, como se viene planteando hoy, y el partido gobernante actual, el peronismo, en realidad va a tener que también aprender a hacer oposición, cosa que lamentablemente nunca ha sabido, porque el peronismo de oposición es impiadoso en ese sentido, ¿verdad? Entonces creo que también tendrá que aprender a hacer oposición en algún momento, cuando si le toca gobernar a otro grupo político o a otro frente, como se podría llegar a dar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el frente aquí en Junín, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que en la última elección, ¿no? El espacio no ha podido, ¿no? Obtener por lo menos, o poder renovar alguna banca en el Consejo Deliberante. ¿Cómo va a ser para transformarse en una opción electoral competitiva, ¿no? Mira, nosotros venimos desde el espacio. Es cierto que en la última elección no hemos podido, nos faltaron muy pocos votos para llegar al piso de una banca, y es cierto que esto te saca de la arena política en los dos últimos años, digamos, porque no es lo mismo estar con un representante dentro del Consejo que no estar, ¿verdad? Aún así, nosotros tenemos representación en la gente, nosotros somos candidatos y somos dirigentes que seguimos teniendo llegada a la gente, seguimos caminando los barrios, seguimos teniendo presencia y dando la discusión. De hecho, muchos de los temas que hoy se están tratando en el Consejo, somos a veces referentes como para opiniones desde ese punto de vista, sin tener representante en el Consejo. Esto creo que nos da la pauta de que tenemos alguna voz en la gente y alguna representación que es importante en ese sentido. A veces las elecciones se pierden o no se llegan a los números para poder poner algún concejal, pero bueno, lo importante es seguir estando, lo importante es seguir representando y no perder los principios, digamos. Nosotros siempre creemos que podemos perder una elección, pero nunca vamos a vender los principios. Nosotros, en ese sentido, preferimos perder una elección antes que tener que cambiar de rumbo totalmente de lo que venimos haciendo, diciendo y pensando en los últimos tiempos. Nosotros pensamos que no se puede, como hoy hace el intendente actual, mirar para dónde va el viento y entonces ahí sí ir hacia ese lado. Nosotros creemos que la parte del error en la gestión actual, particularmente, yo creo que es porque el intendente está mirando a dónde se puede posicionar a futuro en lugar de ver lo que está pasando aquí en la ciudad, y eso es lo que le hace muy mal a la gestión. En realidad, nosotros creemos que hay que pensar y hacer las cosas que la gente necesita, no como cuestiones personales absolutamente, porque si no pasa de que uno se le pasa la gestión y está mirando a ver a dónde te puedes proyectar hacia futuro como persona, no como dirigente dentro de un partido o no como un espacio político. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos claro que queremos mejorar la calidad de vida de la gente, que nuestros dirigentes siempre pensaron en eso, que ponemos como punto clave la honestidad y el trabajo, digamos. Esto es seña de que nuestros dirigentes tampoco viven de la política en ese sentido, cada uno tenemos nuestros trabajos, pero sí estamos convencidos de que la política es la manera que tenemos para cambiar la calidad de vida y es la posibilidad que tenemos todos para poder mejorar en las cosas que necesita la gente, ¿verdad? Prandi, ¿cómo cree que se podría resolver la cuestión del caos de tránsito, ¿no? en nuestra ciudad, que se agrava día a día, ¿no? Sí, mirá, realmente es un tema muy complejo. Yo creo que es un tema de salud pública también, porque tenemos una alta tasa de mortalidad. El año pasado tuvimos alrededor de 20 muertos en accidentes de tránsito y este año, en lo que va del año, alrededor de 7. O sea, estamos teniendo un fallecido por mes por accidente de tránsito. Son cifras alarmantes. La Argentina está inclusive el número uno de las muertes son los accidentes de tránsito en menores de 35 años. Sobrepasó a lo cardiovascular y al cáncer. Es un tema que hay que poner el ojo muy específicamente, pero sí también es cierto que hay que tomar medidas puntuales e importantes, porque si no esto evidentemente va a seguir de esta forma. Habrá que ver
¿Cuáles son la mayor cantidad de accidentes y en qué lugares? Bueno, la mayor cantidad de accidentes que tenemos en Junín está vinculado con motocicletas y la mayoría de los fallecidos fueron conductores de moto. Bueno, ahí es donde habrá que poner el ojo. ¿De qué manera? Tenemos que en principio facilitarle a esta gente que muchas veces, obligado o muchas veces no, se moviliza en moto de alguna otra manera. ¿Cuál es la manera en principio de tener un transporte público? Junín no tiene transporte público de hace una cantidad de años y esto ha incrementado estrepitosamente el número de motos. Tenemos 40, 50.000 motos en Junín, lo que hace que el tránsito sea realmente peligroso. Pero además de eso, si nosotros no tenemos un transporte público, no le podemos exigir a la gente que deje la moto, digamos, ¿verdad? Nadie piensa en que hay que dejar la moto, sino en que hay que respetar las normas, digamos. La mayoría de los accidentes de moto pasan por imprudencia. Exceso de velocidad, paso de semáforo en rojo y el agravado de no uso de casco. La gran mayoría de los motociclistas no usan casco. Y la gran mayoría de los que tienen accidentes no tenían casco. Quiere decir que muchas veces va de la mano el uso del casco con la prudencia también en el manejo de la motocicleta, que esto también es un tema importante. El transporte público es fundamental. Si nosotros no tenemos transporte público, no vamos a poder decirle a esa madre que está llevando a los chicos a la escuela en moto, que se ve obligada a eso, a que deje su motocicleta. Si no le damos una alternativa, no va a poder reemplazar la moto por un transporte seguro. Ese es uno de los puntos fundamentales. Una vez que tengamos un transporte público y que esté funcionando con todos los beneficios que esto represente, y obviamente no a un costo que este niño o escolar no pueda pagar, sino tiene que ser gratuito el transporte público para la edad escolar, entonces ahí sí tendríamos que extremar las medidas de seguridad para las motos y ser estrictos en los controles de las medidas de seguridad. Digamos, uno ve que las medidas de seguridad muchas veces pasan de largo, digamos. Hay inspectores parados en una esquina y pasan 10 motos sin casco adelante, o en el centro mismo pasan paseando sin casco, digamos. Y ahí no están yendo ni a la escuela, ni está en una condición que no puede reemplazarlo por otra cosa. Evidentemente, esto es donde hay que poner el ojo, y no solo, y esto desde la salud pública, no solo la cantidad de muertos que deja el accidente de moto, sino las secuelas que dejan. Nosotros vemos en el hospital terribles secuelas por los accidentes de moto, que no se contabilizan con las muertes, sino que pasan como desapercibidos, pero es altísima la consecuencia de secuelas desde neurológicas, amputaciones, etcétera, que quedan a raíz de los accidentes de motos, que por ahí pasan desapercibidos, pero que hacen complicaciones a lo mejor al tiempo, ¿verdad? Prandi, usted es médico generalista. ¿Cómo está el hospital interzonal? ¿Cuál es hoy la situación? Porque bueno, hemos visto muchas veces denuncias por falta de insumos, denuncias por graves falencias en lo que es infraestructura. Sí, mira, yo soy médico generalista, sí es cierto, y estoy en el servicio de internación domiciliaria del hospital, así que conozco bastante bien cómo está funcionando el hospital por dentro. Fundamentalmente falta de insumos y de infraestructura sin ninguna duda, digamos. Aquí el hospital no tiene insumos, no tiene infraestructura, y esto hace que se resienta la atención muchas veces, y no por el personal, porque yo siempre digo, como lo dicen todos y coincido, que el hospital funciona gracias al personal que tiene, ¿verdad? En realidad con mucha vocación. Con vocación, mucho exactamente, con vocación. Sí. Hasta con aportes económicos de cada uno de los que trabajamos en el hospital. Muchas veces tenemos que aportar alguna cuestión económica nosotros en el hospital, pero lo hacemos con todo gusto de esto. Pero sí es importante de resaltar que lo que falta fundamentalmente es insumos. En los últimos meses ha habido cambio de dirección en el hospital, pero yo siempre digo, digamos, cambian las direcciones, pero no cambia el ministro, no cambia el gobierno. El gobierno provincial sigue siendo exactamente el mismo que llegó a este estado del hospital. No va a cambiar porque cambia una dirección. Claro. Cambiará la cara de la dirección, pero no va a cambiar la dinámica del hospital, lamentablemente, porque en realidad no viene un nuevo director con insumos. Viene el director y tendrá que apechugarla para ver cómo lleva adelante con la misma cantidad de insumos o menos de los que había, porque en realidad los presupuestos son cada vez menores, porque
los presupuestos, el presupuesto de este año del hospital ya se había gastado. Entonces, digamos, uno plantea cómo va a afrontar el resto del año sin presupuesto, sin insumos. Entonces creo que hay una cuestión en ese sentido que tiene que ver con la falta de gestión desde la provincia, ¿verdad? Después los directores tendrán que gestionar hacia la provincia y ir a pedirle todos los días al ministro y al gobernador los insumos que faltan en el hospital. Pero en realidad, cuando vemos que una propaganda de la gobernación dice 74 hospitales mejor equipados, la verdad que solo hay que darse una vuelta por el hospital y ver que en realidad esto no es así, que podrá haber algún hospital bien equipado en el conurbano, pero que en realidad están faltando cualquier cantidad de insumos que nos están faltando desde hace un tiempo y que vienen a cuentagotas los insumos, y entonces eso resiente muchas veces la atención del hospital. Y la resiente a tal punto que en el imaginario de la gente, independientemente de que si hoy una persona va a atenderse al hospital, se lo va a atender perfectamente bien, pero en el imaginario hasta empiezan a dudar de ir al hospital a atenderse. Fíjate que estamos hablando de que hay 6 accidentes de tránsito casi diarios y todos los accidentes van a parar al hospital y se los atiende, y muy bien que se los atiende, porque las guardias están siempre acorde y todo lo demás, pero en realidad en el imaginario de la gente empieza a tener hasta temor de ir a atenderse al hospital, y a veces infundado, porque en realidad nosotros que estamos adentro sabemos cuáles son las falencias, pero en realidad la gente y a veces el que se va a atender no lo nota, pero en realidad es importante la falencia de insumos que hay en el hospital, que es prioritario en realidad, ¿no? Dramático. Prandi, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por invitarme.